Bueno, antes de nada, dar las gracias a Mari Carmen por invitarme a este maravilloso congreso. Estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros. Y bueno, como bien ha dicho Mari Carmen, yo vengo de un pueblecito del sur de Alicante, donde se lleva mucho, por tradición, el tema de la agricultura. Siempre, pues, mi familia, mi entorno, siempre ha estado muy ligado al monte, a la agricultura y demás. ¿Por qué os digo todo esto? Y aquí sí que os voy a pedir que participéis. Alguien de aquí que levante la mano quien sepa lo que es la radiestesia. Bueno, aquel sector está clarísimo que sí. Pero bueno, esta palabreja tan rara, ¿no? Radiestesia, pero si yo digo la palabra zahorí, ¿alguien ha escuchado esto alguna vez? Vale, esto ya os suena un poco más, ¿verdad? Vale, pues es que realmente un zahorí es un radiestesista. Y digo todo esto, lo que decía también sobre la agricultura, porque claro, el agua es un bien muy preciado para las personas que se dedican a la agricultura. De hecho, aquí estamos también en tierras de agricultura, de olivos y demás. Y bueno, pues ahí empezaron mis orígenes, realmente con la radiestesia. Es una herramienta, bueno, más bien es una práctica, ¿no?, que nos permite contactar con nuestro subconsciente para que a través de unas herramientas, que ahora mismo explicaré cuáles son, pues podamos sacar de nuestro subconsciente esa información tan valiosa para saber dónde está, en este caso, siendo zahorí, el agua subterránea. Pero es que en la ponencia de hoy no solamente vamos a hablar de la detección de agua subterránea, sino de otras muchas cosas que se pueden detectar utilizando la radiestesia. Entonces, primero voy a explicar lo que es la capacidad radiestésica para poder entender la finalidad de esta ponencia. A ver, voy a poner esto así un poco más para acá. ¿Así? ¿Se me oye bien? Vale, bueno, esta que se ve ahí soy yo, en medio del monte, como siempre. Bueno, la capacidad radiestésica. Voy a explicarlo brevemente para poder profundizar en el tema que viene después, que ahí es donde está la chicha. Bueno, pues nosotros tenemos, cada ser humano tiene 5 sentidos, ¿verdad? Tenemos el oído, el tacto, la vista. Y bueno, pues con cada uno de ellos, nuestro cerebro puede interpretar esas señales recibidas a través de esos sentidos y los puede interpretar. Entonces, si tú ves algo y esa cosa es azul, pues ya sabes que es azul. O tocas algo, tocas esta mesa, ya sé que la mesa es lisa. Pero ¿qué pasa cuando queremos utilizar nuestro campo energético para poder detectar aquello que estamos buscando, ¿no? Y así es como trabajamos los zahoríes y como trabajan las personas que detectan, pues no solo agua, sino se pueden detectar muchas cosas. Hay gente que la utiliza para la detección de yacimientos minerales, para buscar metales también, en fin, para un largo etcétera. Yo decidí especializarme en el campo de las energías telúricas, que es la finalidad de esta ponencia, porque es que además todo este tema de las energías telúricas está muy, muy, muy conectado al tema paranormal, y es por eso por lo que estoy aquí hoy, ¿no? Entonces, lo que estaba contando, la capacidad radiestésica es la que nos permite sentir con nuestro sexto sentido, es decir, con nuestro campo energético, y que a través de unas herramientas, como puedan ser unas varillas o un péndulo, podamos interpretar esas herramientas para saber la respuesta. Es decir, que el buen radiestesista es aquel que sabe interpretar bien sus herramientas. ¿Pero qué pasa? Vosotros diréis, bueno, pero esto lo tenemos todos. Sí, lo tenemos todos porque todos tenemos campo energético. Todos podemos, digamos, entrenar nuestra capacidad para poder llegar, pues, a encontrar agua, para encontrar metales, para encontrar etc, etc, etc de cosas. ¿Pero qué pasa? Pues que aquí en el siglo XXI, y cada vez más, por desgracia, el ser humano se ha ido desconectando cada vez más de la naturaleza. Y ahí, pues, recogidos en las urbes, en nuestros pisos, con nuestras zapatillas de plástico, con esa desconexión total con la naturaleza, con la madre tierra, ha hecho que la radiestesia se haya convertido como en una especie de percepción olvidada. Es decir, todos la tenemos, pero la tenemos atrofiada. Incluso los animales que están domesticados también poco a poco lo van perdiendo. Y el ser humano, pues, no podía ser menos, y también nos ha tocado pues, perder esa parte, ¿no? Y eso es algo que, por suerte, yo he tenido la gran suerte de criarme en un entorno rural muy ligado a los animales, a la naturaleza, y creo que he conservado un poco, o he tenido mayor facilidad para poder conectar con estas cosas. Y bueno, como decía antes, pues se trata de
coger las herramientas. Las más clásicas suelen ser unas varillas, como las que tengo aquí. Estas son las mías, me he traído 3 pares, que ahora después si alguien las quiere tocar, las puede coger. No son nada mágico, porque aquí hay que decir algo muy importante. Y es que las herramientas que utilizamos en radiestesia, tanto péndulo como varillas, son meros objetos. Es decir, son objetos inertes. Es decir, esto es unas varillas de hierro, de cobre, de latón. No es nada especial. Se trata del propio radiestesista el que mueve involuntariamente esas varillas o mueve involuntariamente ese péndulo. Y es esa información la que nos interesa. Me explico. Yo ahora mismo puedo coger unas varillas. Estas. Yo puedo decir que se crucen las varillas y se me van a cruzar. Pero a mí lo que me interesa es que se me crucen las varillas cuando yo estoy buscando aquello que estoy buscando. Es decir, si aquí mismo hay agua subterránea, yo quiero que se crucen las varillas. No, aquí no hay agua subterránea. Sin embargo, yo puedo pedir conscientemente que se crucen las varillas y se me van a cruzar. Pero es una orden consciente que yo le he dado. Sin embargo, cuando queremos utilizar nuestro campo energético, es decir, ese sexto sentido, para poder detectar aquello que vamos buscando, la respuesta tiene que venir del inconsciente. Y es ahí cuando entra en juego el sistema de movimientos micromusculares, que se llama el efecto idiomotor, que es el que mueve la herramienta, es el que mueve el péndulo, el que mueve la varilla. Vale, aquí se me puede ver a mí en las fotillos estas, pues ahí en medio de los montes, de los campos, buscando cosillas con mis varillas. Y bueno, como decía antes, las herramientas más clásicas son el péndulo, las varillas, y es que además yo he decidido fabricar o diseñar, en este caso, mis propios péndulos, ¿vale? Yo he descubierto que para mí los péndulos de madera me funcionan estupendamente y como tengo la suerte de tener un padre carpintero, pues le dije, papá, quiero que me hagas esto así, 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 de esta medida, de este peso, de esta historia, ¿no? Y entonces estuvimos testando diferentes tipos de madera, maderas autóctonas, es decir, maderas de nuestro huerto. Hemos hecho desde péndulos de naranjo, de encina, de olivo y de todo, que además me los he traído por si alguien quiere alguno. Y aquí voy a poner un breve videíto donde sale mi señor padre. Voy a enseñar un poco cómo hacemos los péndulos. Son péndulos caseros, totalmente artesanales. Entonces nosotros solamente utilizamos esta parte del tronco, que es el corazón, que se llama duramen. Eso es un tronco de olivo. Vale, ya ha quedado redondo. Sí, ya tenemos el palo redondo. Bien, aquí tenemos los palos que acabamos de pasar para dejarlos redondos. Apretamos. Esto es un torno para trabajar la madera. Bien. Para esto se requieren muchos años de experiencia. Mi padre lleva ya más de 40 años trabajando la madera y ahí se ve muy fácil, pero en realidad es una tarea bastante difícil. Este péndulo en concreto que estáis viendo en el vídeo es de encina, de madera de encina. Que se le diseñó a este tipo de péndulo, porque péndulos hay de muchas formas, es el péndulo de forma de péndulo de Karnak, que es el péndulo egipcio, con forma de bala. Pues eso, salen más bonitos. Pero mira, parece mármol.
como cualquier cosa. Eso ya lo sé yo. Bueno, pues muchas gracias por el aprecio y saludos a todos. Muy bien, gracias, chicos. Bueno, pues ese era mi padre, que es muy simpático. Y bueno, como os iba contando, para mí, por ejemplo, es muy importante, no sé si esta opinión la compartirán otros radiestesistas, pero creo que el emplear tus propias herramientas, el fabricar tus propias herramientas, es como que lleva impregnada tu propia esencia, tu propia energía, ¿no? Y eso parece que es como que le da todavía más sentimiento, no sé cómo decirlo. A lo mejor es una chorrada, ¿no? Pero para mí es muy importante. Y bueno, esto ha sido una breve introducción para aquellos que no sabéis lo que es la radiestesia, pues a partir de ahora ya sabéis que es ese arte de poder medir con nuestra capacidad energética, pues todo eso que es invisible a la vista y que podemos percibir con nuestro campo energético, ¿vale? Según las radiaciones que tengamos a nuestro alrededor. Luego también hay otra herramienta muy popular, que es la que más suelen usar los ancianos del lugar, lo que usaban los antiguos, que supongo que lo conoceréis, que es la típica varilla de Zahorí, ¿vale? Se trata de coger una varilla de olivo, aquí tenéis millones de olivos, vamos, estáis en la tierra de los olivos, no tenéis excusa para coger una ramita y poneros a practicar, porque es muy fácil de hacer, ¿no? Se trata de hacer una varilla con forma de Y, que además voy a poner aquí una muestra, ¿vale? De cómo se tiene que coger, ¿vale? Se coge con las palmas hacia arriba. Se hace de un olivo que esté recién cogido. Tiene que estar la madera tierna para que esté flexible. Si está seca no funciona. ¿Vale? Entonces, cuando la varilla, tú vas caminando preguntándole a tu subconsciente dónde está situada el agua subterránea, y cuando la varilla empieza a subir quiere decir que hay agua debajo. ¿Vale? Luego también hay otras técnicas que no las voy a nombrar aquí porque se haría una ponencia eterna, y de hecho ya he hecho talleres de ese tipo, de cómo detectar el agua subterránea, luego saber a qué distancia está de la superficie, ¿vale? Incluso puedes saber el caudal que hay, si el agua es dulce o salada, en fin, eso ya son técnicas un poco más avanzadas que ya, como decía, hoy no es el objetivo de la ponencia, pero sí que tengo que hacer esta introducción para saber lo que es la radiestesia, ¿vale? Este método de detección con el cual podemos pues eso, utilizarlo para diferentes medios. El que estáis viendo, es el típico, el que hacían desde tiempos de los romanos, que también lo hacían, aparte de con olivo, con avellano, también se puede hacer, ¿vale? Entonces ahora sí que ya voy a meterme en materia, ¿vale? Y vamos a empezar a hablar de energías telúricas. ¿Qué son las energías telúricas? Eso suena muy raro, Marta, me estaréis diciendo. Vale, pues a ver si puedo poner esta pantalla completa. Vale. Bueno, os hablo de radiestesia porque hace falta ser radiestesista para poder detectar este tipo de líneas. ¿Vale? Mucha gente que me dice, Marta, pero eso son las líneas ley y todas estas cosas que habla la gente, porque sobre energías telúricas parece ser que se habla mucho, pero hay muy poca gente que hable con propiedad sobre este tema, ¿no? Y entonces esa es mi misión hoy aquí, intentar esclarecer un poco los misterios que hay en esta clase de cosas, ¿no? Esto es algo muy cotidiano, ¿vale? Esto no es nada paranormal ni es nada raro, esto está aquí desde el principio de los tiempos, desde que la Tierra es Tierra, porque las energías telúricas, como su propio nombre indica, son telúricas, es decir, salen de la Tierra, ¿vale? Todo el planeta Tierra, incluso aquí mismo, donde estamos situados, en nuestra casa, da igual que tu casa esté en la playa, que esté en el monte, tenemos una red que se llama la red Harman, ¿vale? Aquí os he puesto una cuadrícula que va de norte a sur y de este a oeste, porque realmente son unas líneas que van por toda la Tierra, atraviesan toda la Tierra, están separadas entre 2 metros y 2,5 metros entre sí, ¿vale? De anchura, y tienen 21 centímetros de grosor, es decir, aquí están pasando líneas Harman. Vamos, por todas partes. ¿Y por qué pongo aquí como un mapa de una casa? He puesto aquí la imagen de una cama, como de un dormitorio, porque es algo muy cotidiano. ¿Por qué? Porque es nocivo para el ser humano estar expuesto a las radiaciones que desprenden este tipo de líneas. Es una radiación muy sutil, nadie se va a morir por esto, pero es verdad que influyen a la hora del descanso. Es decir, nosotros tenemos ese cuerpo energético que cuando estamos descansando, cuando dormimos, se va recargando. Pero ¿qué pasa si duermes situado encima de una de estas líneas durante mucho tiempo? Pues pasa que tu cuerpo no se recarga correctamente, y es por eso que hay muchos radiestesistas que se dedican a la detección de líneas Harman
en los sitios de descanso para evitar que esas personas pues, tengan un campo energético bajo. ¿Por qué? Porque cuando estamos expuestos a energía muy baja, muy a largo plazo, pues tienen mayores papeletas para tener las defensas bajas o incluso para desarrollar algún tipo de trastorno en la salud, etcétera. No quiere decir por esto que no hayan otros motivos, por supuesto que sí, pero este es otro de los factores que pueden influir. Pero ojo, que no solamente hay líneas Harman, también hay líneas Curry. ¿Vale? Esto es otra red. A ver, en realidad hay muchas redes telúricas, pero las más famosas son la Harman y la Curry porque son las más nocivas para el ser humano. ¿Vale? Estas líneas, en vez de ir de norte a sur y de este a oeste, van en diagonal con respecto a las otras. Ahí lo tenéis en la brujulita para que veáis el sentido que tienen. Y están separadas entre 3,5 metros, 4 metros. A veces no siempre son cuadradas, a veces están un poco dobladas, depende del lugar, pero por norma general suelen ser así. Y aquí os he hecho otro mapita de una casita donde he señalado las líneas Harman, pero además con la línea Curry. ¿Qué pasaría si durmiéramos en la cama que está situada en el lado derecho? Pues vemos que está atravesada por una línea Harman y por una línea Curry. Es decir, que la persona que duerma en esa cama va a estar peor descansada y menos recargada que la persona que duerma en la otra cama, donde apenas roza ahí un poquito la línea, pero no pasa nada. Las líneas Curry tienen 50 centímetros de grosor, ¿vale? Estas son más anchas y, como digo, están un poco más separadas que las Harman, pero son más nocivas, ¿vale? ¿Y qué pasa con las líneas Curry y las líneas Harman? Pues, como decía, se llaman geopatías. Los que estudiamos la geobiología la llamamos geopatías, geo de tierra y patía de enfermedad, como de nocivo para la salud. Entonces, no es conveniente descansar encima de una línea Curry o de una línea Harman. ¿Pero qué pasa cuando tenemos agua subterránea? Aquí añadimos otra cosa más. Pues resulta que la geopatía más grave que existe es dormir encima de agua subterránea o pasar muchas horas encima de agua subterránea. Bueno, he dicho dormir, he puesto la cama, por ejemplo, porque es el lugar donde mayor tiempo pasamos, ¿vale? Tener en cuenta que pasamos de 7 a 8 o 9 horas en una cama todos los días. ¿Pero qué pasa con la silla de la oficina? Allí también pasamos muchas horas. Pues también es conveniente tener la silla de la oficina o el sofá donde pasamos muchas horas a salvo de este tipo de geopatías. Algunas curiosidades es que con la luna llena o por las noches las líneas Harman se ensanchan, es decir, que todavía son más nocivas. Y otra de las curiosidades que descubrió Epifanio Alcañiz, que fue la persona que a mí me instruyó en este tema, fue que él se dio cuenta de que cuando habían seísmos desaparecían las líneas al menos en un radio de 20 kilómetros. Y es algo muy curioso y que merece la pena también nombrarlo. Pero claro, os estoy contando aquí que este tipo de cosas son nocivas para el ser humano. ¿Pero qué pasa con los insectos? Esto es algo muy curioso. Y es que a los insectos les encanta este tipo de energía bajita. Es decir, a los humanos nos viene bien la energía alta, es decir, dormir en zonas neutras. Las zonas neutras son lugares donde no caen líneas. Por ejemplo, aquí, no sé si se ve el ratón ahí. Vale, la zona donde está libre de líneas sería una zona neutra. Es decir, es una zona neutral, no hay líneas, está genial. Ahí está genial. Pero a los insectos les gustan las geopatías, les gusta la energía baja. Entonces, cuando veáis un panal de abejas o un panal de avispas, un hormiguero muy grande, si tenéis la capacidad de poder medir estas líneas y buscarlas con las varillas, es muy curioso ver cómo siempre coinciden con cruces de líneas, ¿no? Hay veces que, como yo vivo en el campo y en la huerta, me gusta mucho hacer ese tipo de comprobación y decir, uy, mira, aquí hay un panal de abejas súper grande, voy a medir a ver por dónde pasa la línea, a ver si pasa por aquí o por allá, y efectivamente siempre coincide en un cruce o en un sitio donde la energía está muy baja. Por eso he puesto aquí una colmena que pone colmena feliz, porque claro, esa está ahí encima de una línea. Vale, ¿y qué pasa con este tipo de cosas? ¿Qué efecto tiene en la vegetación? Pues a la vegetación le pasa como a las personas, busca la energía alta. Y a veces pasa que vemos ahí algún árbol que está así como tumbado, que ha crecido como doblado, que se va doblando, y es porque es probable que esté plantado sobre algún tipo de geopatía y va buscando la zona neutra como para acomodarse. No le gusta la energía baja, entonces a largo plazo van buscando siempre la zona neutra, no les gusta. Y bueno, como decía, yo vengo de una zona donde la agricultura es nuestro pan de cada día, mi familia se dedica también al cultivo del cítrico, por eso he puesto ahí un huerto de naranjos,
Y bueno, pues también es conveniente pues, que si vais a plantar un huerto, a los que os dediquéis a la tierra, es muy bueno poder tener a un radiestesista que te diga por dónde van las líneas para poder plantar los árboles en los lugares donde no hayan geopatías, porque así crecerán mucho más sanos y mucho mejor. De hecho, bueno, luego contaré algunas anomalías que hay que tienen que ver con todo esto. Vale, aquí ya empezamos con lo bueno, lo que nos gusta, el misterio, lo paranormal. Bueno, ¿qué es esto? Esto tan raro que hay aquí que se llama vórtice energético. Vórtice energético, columnas de energía en espiral. Vale, pues las personas que nos dedicamos a estudiar todo este tipo de cosas, de las energías telúricas y todos estos temas, resulta que nos hemos dado cuenta que a veces, muy de cuando en cuando, nos encontramos en la Tierra con unas columnas de energía muy potente, que es como un chorrazo de energía alta, que son unas columnas de 60 centímetros de diámetro, ¿vale? Que se pueden ubicar perfectamente en un terreno, en un espacio. Vale, pues ¿qué le pasa a estas energías? Paradójicamente, y no sabemos por qué, siempre están situadas sobre una de estas líneas de las que os he hablado, o sobre encima de una Curry, o sobre un cruce de Harman con Curry, o con alguna vena de agua subterránea combinado con línea, pero siempre hay líneas de por medio. Siempre hay líneas de por medio y esto se trata de unas columnas que suben o que bajan, porque las hay de dos tipos. Por ejemplo, tenemos las columnas en levógiro, es decir, son unas columnas de 60 centímetros en donde la energía fluye en espiral de arriba hacia abajo en sentido antihorario, ¿vale? Tal y como está aquí dibujado en la ilustración, en esos 60 centímetros de diámetro. Y luego existen los vórtices en dextrógiro, que es al contrario, aquí es en sentido horario y que viene hacia arriba. Vale, aquí empieza lo bueno porque es curioso ver cómo todas las construcciones que tienen que ver con algún culto antiguo, ya sean iglesias, dólmenes, templos, de cualquier cultura, desde la China hasta las mezquitas, o sea, todos los templos anteriores al siglo XVII tienen dentro situado uno de estos vórtices. Parece ser que los antiguos sabían detectar este tipo de energías y era como si aprovecharan estos pilares de energía en espiral como si una especie de portal entre lo terrenal y lo divino se tratara. Para ellos era algo especial. Ahora, como he dicho, el ser humano del siglo XXI ha perdido esa capacidad. Sí que es verdad que hay gente que puede situarse encima de un vórtice y lo puede sentir. Yo, por ejemplo, puedo sentir los vórtices, a veces se me taponan los oídos, hay gente que le dan hormigueos en los pies, hay gente que le dan palpitaciones y es curioso ver cómo ese tipo de energía ya lo usaban los antiguos. De hecho, como decía, casi todas las iglesias anteriores al siglo XVII han sido construidas en lugares donde hay vórtices y además los que han construido las iglesias siempre han hecho coincidir el vórtice, el lugar donde está el vórtice, con el lugar pues, donde el cura da la misa, normalmente en el altar o en el púlpito, en la pila de agua bautismal. Y tú dices, oye, ¿y por qué esta gente hacía estas cosas, ¿no? Y en el siglo XXI parece que nos da igual. También se sabe, y lo hemos comprobado, que en algunas excavaciones arqueológicas, por ejemplo, yo lo he comprobado en íberos y en romanos, los muros, los antiguos, los hacían coincidir con líneas Harman. Es decir, es como si para salvaguardarse de esa energía mala que emiten las líneas, dijeran, vale, pues hacemos coincidir los muros para que lo que quede dentro, el espacio habitable, sea más saludable, ¿vale? Porque así era mucho más fácil para ellos el estar en un lugar saludable. Y bueno, aquí he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es un dolmen que hay, creo que era de la provincia de Ávila. He estado midiendo algunos de los vórtices que hay en algunos dólmenes en Galicia, por ejemplo, que eso lo podéis ver en mi canal, Rojales Misterioso, que por cierto, si no os habéis suscrito, suscribiros al canal, pero ya, que no se os olvide. Y luego, por ejemplo, aquí tenemos, este es un caso muy especial, porque es una ermita, no sé si algunos de vosotros la conoceréis, porque esto tiene mucha traca. Es la ermita de Orante. ¿Alguien la conoce? Vale, eso está en Huesca, en el Pirineo aragonés. Y se trata de una ermita muy chiquitita, muy, muy antigua, románica. Bueno, incluso dicen que es mucho más antigua. Se sabe que antiguamente, anterior de ser un lugar de culto cristiano, ya era un lugar pagano de rituales y demás.
Y ahí lo curioso es que hay un vórtice de 24.000 unidades Bovis en Destrógiro, que todo el mundo que entra y se pone sentado sobre él durante al menos unos 10 minutillos, la gente entra en trance. Es alucinante porque es un vórtice que parece ser que esa energía en espiral que sube hacia arriba es como si barriera tu campo energético, y a la gente que se sitúa ahí, pues es como que si le hiciera un barrido, es como un reset, como una especie de limpieza increíble. Lo vuelvo a repetir por si alguien quiere ir, se llama la Ermita de Orante, está en Huesca. Hay gente que se recorre media España solo para pasar ahí un rato. Cuando yo estuve allí, don Antonio, que era la persona que enseñaba el lugar y el que tiene las llaves del sitio, nos contó toda la historia y un montón de anécdotas sobre personas que van allí de todo el mundo. Han oído hablar del lugar y bueno, parece ser que allí es como casi milagroso, ¿no? Gente que tiene crisis, que tiene problemas de algún tipo de bloqueo emocional y salen de allí como nuevos. Yo estuve allí y yo, bueno, no noté nada a nivel paranormal, pero sí que me llamó mucho la atención. Y es que, como os he dicho antes, las líneas Harman están cada 2,5 metros, es decir, ahí dentro tenían que haber líneas, vamos, porque sí, porque en todos los sitios hay líneas. Aquí hay líneas, en tu casa, en todos lados. Bueno, pues en esa ermita me puse a medir con mis varillas a ver dónde estaban situadas las líneas y es que habían desaparecido. Y el hombre que estaba allí conmigo se reía. Oh, esto que tú estás haciendo ya lo han hecho otros. Y yo diciendo, oye, pero ¿dónde están las líneas? ¿Y dónde están las líneas? ¿Dónde están las líneas? Me recorrí toda la iglesia buscando líneas. Bueno, pues resulta que me salgo para afuera y estaban todas amontonadas. Era como si alguien hubiera cogido esa malla, esa cuadrícula de líneas, y la hubiera abierto para que dentro de ese lugar no hubieran líneas. No sé ni cómo lo hicieron, si es algo natural, pero es algo que es el lugar más extraño que me he encontrado hablando de energías telúricas en positivo, porque ahora hablaremos de leyendas, de fenomenología y demás. Y bueno, aquí hay otro ejemplo, que os he puesto aquí un ciprés enorme que hay en medio de uno de los claustros de Santo Domingo de Silos, ¿vale? El monasterio. Bueno, pues ese ciprés es muy especial porque parece ser que el que lo plantó ahí, lo plantó adrede sobre uno de estos vórtices. Parece ser que la persona que lo plantó detectó este tipo de energía y dijo, vale, pues aquí planto mi árbol para que se haga milenario, para que se haga aquí, bueno, milenario no, este será centenario. Pero que es curioso ver cómo cuando un árbol es plantado en uno de estos lugares poderosos, en uno de estos vórtices de 60 centímetros, parece ser que alcanza una especie de longevidad sobrenatural y es mucho más sano y demás. Por ejemplo, no sé si conocéis el cañón del río Lobos, en Soria, ¿lo conocéis? Bueno, ahora los han quitado, pero hasta hace muy poquito habían allí 3 troncos enormes. ¿Te acuerdas de esos troncos enormes de unos olmos? Tremendos, eran gigantes. Bueno, pues esos olmos estaban plantados precisamente también encima de, cada uno encima de un vórtice. Habían 3 vórtices allí. Y es increíble cómo los antiguos, ese lugar que además es de origen templario, cómo sabían ya de todo esto. Sin embargo, el ser humano del siglo XXI lo ha olvidado y aquí nos hemos quedado. Entonces, pues hay que dar a conocer todo esto para que se vuelva a conocer. Y bueno, esta soy yo allí en mi pueblo, en Rojales, Alicante. Y resulta que hay un sitio que a mí desde siempre me gustaba mucho frecuentar, en un monte, y yo decía, oye, aquí hay algo especial, aquí hay algo especial. Y un día me puse a medir y efectivamente pues había allí un petroglifo sobre una piedra. Lo podéis ver ahí, se ve la foto de mis pies, ¿no? Que hay un círculo tallado en la piedra. Bueno, casualmente ese círculo tiene de unos 60 centímetros de diámetro, ¿vale? Aparte hay cazoletas también en los alrededores de varios tipos de petroglifos. Y como tengo amistad con algunos de los arqueólogos del lugar, les dije, oye, pues esto que hay aquí, esto no es natural, esto es algo raro que ha hecho alguien en la antigüedad. Bueno, pues resulta que se ha convertido en un yacimiento de la Edad del Bronce, donde los antiguos parece ser que hacían sus rituales. Está muy al hilo de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Cuando había una mezquita, luego se superponía una iglesia, ¿no? Y así era como el ser humano ha ido como aprovechando la energía de la tierra para sus lugares de culto. Y este no podía ser menos. Lo que pasa es que se ve que la iglesia o los religiosos a lo largo de los tiempos no se han dado cuenta de él y lo han dejado ahí en medio del monte, pero es un lugar energético. Este en concreto es un vórtice de 11.500 unidades Bovis, nosotros medimos en unidades Bovis, en Destrógiro. Destrógiros son los que van hacia arriba y para mí fue una sorpresa muy grande ver cómo coincidía con ese yacimiento de la Edad del Bronce, los antiguos, cómo hacían ahí sus rituales y sus cosas. O sea, nada es casualidad, nada es casualidad.
Y bueno, aquí hay un tema muy interesante, porque claro, esto que yo estoy contando es como que lo tenéis que creer porque sí, ¿no? Porque lo digo yo, porque, yo digo que ahí hay energía y porque sí, pero no. Bueno, una de las pruebas más empíricas que existen con este tema de los vórtices es que cuando la energía es muy alta, como decía, estos vórtices se tratan de un bombazo energético. Como os he dicho antes, esos lugares neutros donde no hay cruces suelen estar oscilando entre 7.000, 8.500 unidades Bovis, que es la medida, digamos, neutral de un territorio. Puede oscilar dependiendo de la zona. Yo, por ejemplo, la zona más energética que he medido ha sido en la Sierra de Gredos, en Ávila, con 8.500 unidades Bovis, que es, digamos, lo máximo que se suele dar en el planeta. Bueno, pues resulta que cuando hay un bombazo de energía de este tipo, cuando pasa de 11.000 unidades Bovis hacia arriba, a largo plazo, este tipo de energía se ha comprobado que si tú expones en este tipo de energía durante un largo plazo un cuerpo, un trozo de carne, cualquier tipo de producto orgánico, este empieza a repeler los líquidos muertos y las bacterias de descomposición. Y entonces, ¿qué es lo que produce? Pues produce una momificación. Y así es como descubrimos que muchos de los santos y de las, digamos, celebridades de la Iglesia, muchos de ellos han sido enterrados en estos puntos a sabiendas por parte de la Iglesia de este tipo de fenómeno para, digamos, convertir en santos a esas celebridades, ¿no? Y, por ejemplo, este es el caso de Santa Teresa de Jesús, que esto está en Ávila. ¿Vale? Este es el museo que hay allí. Aunque ella realmente no fue enterrada allí, luego fue trasladada a este museo. Esto que se ve aquí es su dedo momificado. ¿Vale? Y es como decía antes, cuando tú expones un cuerpo, yo por ejemplo he hecho experimentos con filetes, incluso con un pajarillo, que hoy no me lo he traído, pero siempre me traigo a las ponencias un pajarillo que lo disequé con este tipo de energía en 2 semanas. Un cuerpo más grande requiere de más tiempo porque tiene que repeler muchos líquidos y también lo que decía antes, ¿no? ¿Os acordáis de lo que os he dicho de los insectos? A los insectos les gusta la energía baja, a las bacterias también. Pues cuando hay mucha energía alta, ni los insectos ni las bacterias se acercan. Entonces los cuerpos quedan disecados, quedan momificados porque no se descomponen, no hay bacterias que los puedan descomponer. Y este es el caso de, pues eso, la típica noticia que leemos, uy, es que han desenterrado a no sé quién, celebridad que estaba enterrado en tal iglesia y resulta que es que está incorrupto, que se ha momificado, es porque era santo. Bueno, o era santo o a lo mejor es que estaba enterrado en un lugar específico adrede para que se momificara y se quedara incorrupto. Bueno, este es uno de los pajarillos que hice un experimento, ¿vale? Como decía antes, este tipo de energía, cuando pasa de las 11.000 unidades Bovis, que ahora diré lo que son las unidades Bovis, es una unidad abstracta con la que medimos los radiestesistas. Es decir, que hay gente que me dice, Marta, pero ¿qué aparato es ese? ¿Qué aparato usas? ¿Dónde te has comprado tú el aparato ese donde tú mides los Bovis? No. Es una unidad abstracta donde todos los radiestesistas estamos codificados en los mismos patrones para poder referirnos o para poder, digamos, interpretar esta escala de medida. Vale, pues este pajarillo, con un truquillo caserillo que algún día contaré, pude reproducir 33.000 unidades Bovis en mi casa. Y entonces esto fue un pajarillo que me lo encontré vivo, hay que decirlo. Lo que pasa es que se me murió y dije, mira, pues ahora voy a probar el experimento. Bueno, si lo haces con huevos, los huevos se quedan cristalizados. Se pueden momificar hasta verduras, zanahorias, es increíble. O sea, trabajar con este tipo de energía es algo que para mí ha sido como un antes y un después, porque me ha roto la cabeza, de verdad. El ver el efecto que esto tiene, es un efecto que nos influye a nosotros también, porque nosotros somos seres vivos, somos materia orgánica. Entonces, qué mejor que mantenernos siempre en energía alta para mantenernos ahí en la eterna juventud. Y bueno, aquí viene el plato gordo. Bueno, ¿qué conexión hay entre este tipo de energías y la fenomenología paranormal? Bueno, pues aquí hay algo muy curioso y es que a mí esto me lo enseñó la persona que a mí me enseñó, que fue Epifania Alcañiz, que para mí es uno de los mejores radiestesistas que hay en España, después del padre Pilón. Y bueno, pues este hombre se dio cuenta, investigando así vórtices y tal, porque el hombre no viene del mundo de lo paranormal, se dio cuenta que cuando hay vórtices en levógiro,
El levógiro, recordemos que son las columnas que van de arriba hacia abajo en sentido antihorario, ¿vale? Se meten en la Tierra. Bueno, pues donde se dan este tipo de vórtices en levógiro, es curioso que suelen ser lugares donde siempre se cuentan historias de apariciones, historias de fantasmas, de ovnis, o tienen fama de ser lugares de poder, los famosos lugares de poder de los que todo el mundo habla, pero nadie sabe definir, ¿no? O lugares, pues eso, lugares especiales, lugares que llaman la atención por algún motivo, y normalmente suelen ser lugares de leyendas, de historias, de apariciones y demás. Y hay muchos ejemplos de este tipo de lugar. Yo voy a contar este porque este me toca muy de cerca. Esta foto que veis aquí en mi pueblo, es el centro del pueblo, además justo enfrente del ayuntamiento, cualquiera lo puede ver. Y resulta que, bueno, aparte de eso, mi pueblo es un pueblo que se caracteriza porque tiene muchas leyendas de apariciones, de damas encantadas. Desde época de los moros hay por lo menos 5 o 6 leyendas que entroncan con el tema de damas blancas. Siempre hay apariciones marianas, de damas blancas, de vírgenes que han rescatado niñas, de niñas que han desaparecido, se han caído a un pozo y una extraña señora de blanco las ha estado cuidando durante 3 días. O sea, un largo etcétera de milagros que a lo largo de la historia han ocurrido. Pero este fue un caso muy, muy fuerte, ¿no? Esto es ahí, en pleno centro del pueblo. Resulta que en el año 1936, un 16 de abril del año 1936, muy cerquita ya del estallido de la Guerra Civil, resulta que era un domingo de resurrección, estábamos en Semana Santa. Y allí la gente a las 8 de la tarde o las 9 salían de un cine cercano. La gente salía del cine y empezaron a ver en lo alto de un árbol un resplandor muy raro. La gente se acercó y dijo, uy, pues esto es una aparición, es una señora, es una entidad femenina que se ha aparecido en lo alto de ese álamo, junto al río. Bueno, la gente empezó a decir, milagro, milagro, esto es la Virgen. Claro, en ese año, ¿qué otra cosa iban a pensar que era? La única explicación posible era la Virgen. Uy, la Virgen se ha aparecido aquí en el pueblo, tal, tal, tal. Pero es que la aparición no solamente se ha aparecido durante 5 minutos, no, es que aquello estuvo allí 4 horas. 4 horas en lo alto del árbol. Allí aquello lo vieron los cristianos, los ateos, de toda clase y condición. ¿Qué ocurrió? Pues que el bando de la gente que no creía en esto decía, esto tiene que ser un truco, tiene que ser un efecto óptico, tiene que ser algo raro. Y entonces dijeron, vale, pues vamos a apagar el cine, vamos a apagar todo el alumbrado público para descartar que esto se trate de un efecto óptico o de alguna payasada que está haciendo alguien. Bueno, apagan todas las luces del pueblo, pero es que aquello siguió allí. Y claro, la gente todavía más devota, más acérrima, es que esto es la Virgen, decían los testimonios que ese brillo no era de este mundo. Yo llego a escuchar gente que conozco, que he conocido en vida, decirme, Marta, yo soy ateo, yo no creo en la Virgen, pero es que aquello era la Virgen, o sea, imaginaos la película. Bueno, no contentos con haber apagado las luces, se dispusieron a coger sierras y hachas y dijeron, vale, pues esto es algo que está ahí, arriba del árbol, pues si talamos el árbol, eso tiene que caer. Bueno, pues talaron el árbol, pero es que aquello todavía siguió allí durante al menos un cuarto de hora más y según los testimonios, una prima de mi abuela me contaba que aquello seguía allí, que era una señora de blanco, según dicen, y que fue subiendo hasta que desapareció. Claro, imaginaos, en 4 horas le dio tiempo a venir a toda la gente del pueblo, a todos los pueblos de alrededor. O sea, aquello fue un espectáculo, vino gente de todas partes, eran hasta 400 testigos que se pudieron contabilizar. Y bueno, ahí en mi canal de YouTube, si os suscribiros por favor, tengo imágenes de estos testimonios de la gente que relata en primera persona su experiencia con este tipo de entidad que según dicen no dijo nada, pero bueno, aquello estuvo allí y fue algo que yo pienso que 400 personas no pueden estar alucinando lo mismo, sobre todo cuando muchas de ellas ni siquiera creían en Dios o eran ateas. Entonces, aquello pasó a la historia como la aparición de la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario porque la patrona de allí. Si hubiera sido la patrona otra, seguramente hubiera sido otra Virgen. Pero bueno, allí se quedó como la Virgen del Rosario. Incluso hay una inscripción en el río donde pone el tal. Y recientemente han puesto ahí una estatua de una Virgen. Bueno, os cuento esta historia porque, claro, yo sabía que más o menos por allí, por aquella zona, era donde había esa aparición. Y es que resulta que cuando hay vórtices en levógiro, como decía, son lugares de apariciones. La persona que a mí me enseñó, Epifanio Alcañiz, él, por ejemplo, detectó un vórtice también en levógiro en Lourdes, justo en el lugar de la aparición, chico, qué casualidad. En Fátima también. En fin, en Covadonga, en la Virgen del Pilar,
En fin, en todos los lugares donde han habido apariciones siempre hay un vórtice del Levógiro. Y ya no solo apariciones, sino lugares de carácter donde va la gente a investigar, a hacer sus investigaciones paranormales. Por ejemplo, allí en Alicante hay un sitio muy famoso que se llama el Preventori de Aigües de Busot. Y allí también hay un vórtice del Levógiro, justo en la puerta trasera. Y bueno, en mi pueblo no podía ser menos y justo en el sitio de la aparición nos encontramos un vórtice del Levógiro de 11.700 unidades bovis que está allí en medio de la calle. Ahí se ve que ningún cura ni nadie de la iglesia antigua lo descubrió y, como digo yo, es un vórtice virgen, porque los que están así en la naturaleza son vírgenes. Los que están dentro de la iglesia es como que la iglesia ya se los ha adueñado y ya ahí tienes que entrar dentro para poder verlos, ¿no? Entonces es curioso ver cómo coincide este tipo de fenomenología paranormal con esta clase de anomalías energéticas, que al fin y al cabo son energías naturales de la Tierra. Es decir, no es que el vórtice sea algo paranormal o que sea algo extraordinario en el sentido de algo artificial, sino que es algo que forma parte de la misma Tierra y que parece ser que la Tierra pues como que se regula sus propias energías como si fuera una especie de ser vivo a través de esos vórtices y a través de esas líneas, ¿no? Entonces algunos entran, otros salen. En el caso de que os he dicho antes, ¿dónde está? Aquí, en el petroglifo, hay muchos lugares en España donde hay petroglifos, donde hay señales en la roca, donde los antiguos lo señalizaban precisamente para que se supiera dónde estaba el lugar, dónde hacer sus rituales, dónde hacer sus ofrendas, o Dios sabe qué harían en aquella época. Hay gente que dice que hacían sacrificios, en fin, el caso es que es algo mágico, es algo que los antiguos sabían y que ahora a día de hoy, claro, todos los que nos dedicamos un poquillo, estamos ligados a todo este tema de lo paranormal y de la búsqueda de fenomenología, pues es muy interesante añadir esta pieza del puzzle a todo el contenido porque para mí es una pieza clave. Es una pieza clave que nos indica que la fenomenología paranormal en muchos casos está ligada también a la naturaleza. Y no solo eso, sino que también las aguas subterráneas tienen mucho que ver con todo este asunto. Aquí, por ejemplo, en este caso hay una línea Curry en este vórtice y además también hay una vena de agua subterránea. Por ejemplo, la Virgen de Lourdes también agua. Covadonga, agua. O sea, casi siempre hay venas de agua subterráneas, siempre coinciden con una línea Curry y siempre hay vórtice. Pero ojo, porque hay mucha gente que habla de vórtices así a la ligera y me hace mucha gracia ver canales de YouTube o de entretenimiento que llegan a un lugar y empiezan, aquí hay un vórtice, ¿vale? Pero señálamelo, dime dónde está la línea Curry, dime dónde está la vena de agua, dime dónde está situado, porque tiene 60 centímetros de diámetro. Quiero decir que un vórtice no es algo volátil, no es algo que está así como a modo de global, no, es que se puede localizar. Se puede localizar siempre y cuando que utilicemos las herramientas correctas, la codificación correcta y el entrenamiento correcto, porque para practicar la radiestesia, pues como cualquier otra disciplina de la vida, pues requiere de entrenamiento y requiere de una práctica, pues como el que practica cualquier deporte, como el que practica cualquier tipo de disciplina, como decía, ¿no? Y bueno, con esto deciros que todos los que os dediquéis aquí, supongo que habréis muchos que os gusta pues el tema de salir a buscar fantasmas o los cazafantasmas, pues acordaos de este tema de los vórtices del Levógiro porque es algo que, como decía, es una pieza clave. Y bueno, hasta aquí ha llegado, no sé cómo hago de tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, deciros que, por supuesto, si no estáis suscritos al canal Rojales Misterioso, os suscribáis, le deis un super like. Y bueno, pues también me podéis encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook, como Rojales Misterioso, porque allí pongo mucho contenido relativo a todo esto. En fin, pues hay veces que vamos a experimentar, hacemos muchas experimentaciones, hacemos búsqueda de aguas, hacemos búsqueda de lugares activos y aplicamos la radiestesia también en otros ámbitos, ¿no? Hoy os he hablado de las energías telúricas, que es algo, digamos, muy físico, muy mundano, pero la radiestesia o la capacidad radiestésica, pues bueno, también la podemos aplicar, mejor dicho, las herramientas de la radiestesia se pueden aplicar en otros ámbitos en los que nos podemos ayudar para encontrar pues, este tipo de energías activas de los lugares donde ocurren fenomenología paranormal. Y bueno, deciros también que he traído algunos de esos pendulitos que hace mi padre, por si a alguien le gustaría adquirir alguno. Los tengo ahí, que me busquen y
Y nada, yo con mucho gusto os los enseño y, oye, pues quien se quiera llevar uno, están cargados de buen rollo, porque mi padre tiene un buen rollazo increíble, están, vamos, que funcionan súper bien. Y nada, quien quiera también comprobar las varillas y ver cómo son y tal, pues también puede pedirme, oye, Marta, yo quiero probar las varillas. Pues las probamos. Y nada, bueno, pues espero que haya sido de vuestro agrado y muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Y ha sido un súper placer estar aquí esta tarde con vosotros, aquí en La Carolina.